Es que este tema de la ministra Bullrich es un tema de que, no sé si no sé si tiene mala suerte o se maneja mal o es producto de una exacerbación que tiene permanentemente y una sobreactuación que tienen con todas las cosas, donde terminan saliendo las cosas mal. Sí, de querer contar todo como claro, apurado los logros que después terminan siendo no logros, sí, porque ¿no? pasó eso con la triple fuga. Sí. ¿No? Cuando dijo, detuvimos a los 3, ya le informé al presidente y en realidad había detenido a uno. Pasa con lo de Santiago Maldonado, que es una cosa para atrás tuvo un par más, que yo en realidad soy bastante olvidadizo para las estadísticas, pero tuvo un par más. Y ahora viene este tema de esta mujer que amenaza a la hija del presidente de la Nación a través de una cuenta de Twitter. Hasta ahí vamos bien, es decir, me refiero, no que está bien que la amenace, digo por la prosecución de la investigación. Una persona amenaza a la hija del presidente, esto hay que investigarlo, esto está claro, y llegar hasta las últimas consecuencias, porque en esto no hay que andar con medias tintas, ¿no es cierto? Pero en este caso violó la ley de salud mental. ¿Por qué? Porque la ministra en su propia cuenta de Twitter puso: imputada por una terrible amenaza a la hija presidencial, ya está detenida y a disposición de el juez Lijo. Ahí estamos viendo a María Carolina Pavlovsky. Claro, María Carolina Pavlovsky. ¿Y por qué decís que violó la ley de salud mental? Porque esta mujer tiene problemas psiquiátricos. ¿Y no era más fácil para la ministra, te pregunto a vos, le pregunto a la gente, les pregunto a ustedes que están del otro lado, ¿no era más fácil para la ministra decir, la persona que amenazó y que amedrentó a la hija del presidente de la Nación es una persona que tiene problemas psiquiátricos? ¿No es mejor aclararlo de entrada? Sí, igual decirlo de entrada. Es lo que te digo, yo creo que tiene esta cuestión de verborragia a través de redes sociales, porque la mujer fue identificada tras una investigación. Recordemos que la ministra Patricia Bullrich es ministra de Seguridad, toda esta información la tiene o la tendría que tener. Detenida en la Clínica Solar Colonial, especializada en salud mental en la zona de Castelar, donde estaba internada. Esta mujer estaba internada en un hospital psiquiátrica. O sea, esta información, antes de que ella tenga esta verborragia a través de redes sociales, me lo pregunto, como seguramente se lo deben preguntar a ustedes, como se lo preguntará a Néstor también. ¿No le llega a la ministra? ¿No le llega esta información? Porque tuvo, obviamente, la ministra unos retweets increíbles. Permíteme decirte esto. La ministra es una mujer política, es una mujer que ha pasado por varios partidos políticos, es una persona que conoce y conoce muy bien los medios de comunicación. Vale decir, no se la puede poner a Patricia Bullrich en un lugar de una mujer que desconozca las reglas del juego y que sepa exactamente que la comunicación, lo que uno dice o lo que no dice, es realmente muy pero muy importante. Entonces, ¿qué es lo que se encargaron de decir? Que había una persona que amenazaba a la hija del presidente. ¿Es un hecho grave? Sí, gravísimo. Pero lo que no dijeron es que esa persona está en un manicomio. Digo, en una clínica de salud mental, para tratar de decirlo primero en un cariz o en un tono de barrio, o en criollo, y en segundo lugar un poco más fino. Correcto. Entonces, si vos te obviás un dato tan importante como ese, en realidad le estás sacando la dimensión que en realidad el hecho periodístico tiene. Pero bueno, a mí me parece... Estamos acostumbrados ya, o me da la impresión, sí, como no es la primera vez que pasa, que tienen esta desesperación por publicar o que la gente sepa a través de redes sociales los logros y cometen estos errores que son gravísimos. Porque dato más que importante y que sin duda tuvo una repercusión terrible, tuvo que ver con los 3 prófugos. O sea, eso fue importantísimo. Decímelo a mí que yo estaba al aire y que no entendía nada. Y que no sabía si el que estaba equivocado era yo o la que se equivocaba era la ministra, porque veía un solo detenido y me decían que había 3. Y yo preguntaba, ¿y dónde están los otros 2? Pero bueno, ya quedó en la historia, cualquiera puede cometer un error. Tampoco, a mí, por deformación profesional, no me gusta pegarle al que está en el piso. Digo, no me gusta patear al que está en el piso y bastante mal le está yendo a Bullrich. Bastante mal le está yendo. Ahora, evidentemente, el gobierno, que tiene una sensibilidad muy especial con el tema de la comunicación y fundamentalmente con el tema de lo que significan las redes sociales y fundamentalmente con todo lo que tiene que ver
con las cuestiones relacionadas o que atañen a la seguridad, debería tener una conducta un tanto más profesional para con sus votantes o para con aquellos que no los votaron, es decir, para con los ciudadanos en general. Bueno, tema largo igual. Sí, bueno, pero evidentemente es un tema largo, pero es un tema que en realidad te sigue llevando al mismo lugar. ¿Y el mismo lugar cuál es? Y que te terminan mintiendo, porque por error u omisión, y en este caso es omisión, yo no creo que sea solamente un error involuntario, claro que no. te emiten decir que la persona que amenaza al presidente de la Nación está en una clínica de salud mental. Sí, además... Entonces, esto hubiese puesto la noticia en un contexto diferente, porque si no, lo que dice hoy los diarios, lo que dicen algunos diarios, que el gobierno teme que se agiten fantasmas de violencia en un clima preelectoral. Vos en realidad con esto, ¿qué estás haciendo? Agitar los fantasmas de violencia en un clima preelectoral porque le estás dando a la persona que está internada en una clínica de salud mental una entidad cuasi de terrorista que quiere matar a la hija del presidente de la Nación. Esa es la lógica. Sí, igual lo que resulta raro es que Patricia Bullrich no debe manejar su cuenta de redes sociales como toda la gente de Cambiemos tiene, mucha gente que maneja toda la parte comunicacional y que se cometan tremendos errores. La verdad que es terrible. Nosotros vamos a cambiar... a ver. Ahí vamos a hablar con Enrique de Rosa, que es psiquiatra, y que ya está en línea con nosotros, porque le vamos a preguntar, para que nos ayude a entender, el caso de María Carolina Pavlovsky y lo que en realidad conlleva, ¿no es cierto? Cuando uno tiene, bueno, algún tipo de desorden mental, ¿no es cierto? No sé si está correctamente dicho y expresado esto, pero se lo vamos a preguntar a Enrique de Rosa. Doctor, ¿cómo le va? Un gusto de escucharlo. Somos Lorena Cerini y Néstor Dip. Estamos aquí en C5N. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por llamarme. Bien, la idea es que nos ayude a entender un poco el caso, en la medida de sus posibilidades, y que nos explique qué significa fundamentalmente violar la ley de salud mental. Bueno, en realidad, obviamente, es todo muy difuso por una razón. Primero, la persona, que entiendo que estábamos hablando de la persona que hace una amenaza hacia la hija del presidente, en realidad no se sabía eventualmente que tiene una patología psiquiátrica, pero digamos, el primer abordaje que tiene es por cometer un delito, en definitiva, ¿no? De amenazas. Posteriormente aparece esta cuestión, me están comunicando ustedes, de que sería una paciente psiquiátrica, pero previamente ella estaba básicamente ejerciendo como terapeuta. Por lo cual, en realidad, a ver, obviamente la ley, o cualquier, esto diría la ética médica, la ética profesional, tiene que ver con no develar identidades de pacientes y demás, pero lamentablemente esto no se cumple nunca, es decir, constantemente todos los medios viven, hablando los medios y la gente, no son los medios, de personas con patologías psiquiátricas, Matías Aleto, Santillán, es decir, cada vez la frase de brote psicótico está constantemente instalado. Entonces yo diría, son varios los elementos. Uno, ver la veracidad o no de su ejercicio profesional. El segundo, ver si realmente padece una patología psiquiátrica. Y luego establecer el nexo entre el hecho, entre el delito que se le acusa y efectivamente si esta patología psiquiátrica es lo que dicen que existe, es lo que generó ese tipo de amenaza, que podría ser perfectamente, ¿no? Doctor, yo le pregunto, porque en este caso, lo hablábamos recién, la ministra debería tener esta información. Si la paciente estaba internada en un hospital psiquiátrico, en un centro psiquiátrico específicamente de la zona oeste, en Castelar, ¿no está violando la ley? Porque más allá de la patología, es una paciente que está con un tratamiento. No, a ver, por eso vuelvo. Han salido, desde ya la diferencia es que lo haga un funcionario que debe cubrir respecto al respeto y a la identidad de un paciente, y de hecho existe el secreto profesional. Ahora, bueno, yo desconocía, usted me lo dice ahora, que estaba internada y demás.
Obviamente creo que más que la ley, hay un hecho fundamental que es el cuidado de la persona, y si eventualmente esto sale a partir de lo que dice esta persona respecto a algo, y se inmediatamente tiene la información que está internada, obviamente es otro el trato. Ahora, no me parece que hay que también ver qué tipo de patología, qué es lo que está pasando, si esto tuvo que ver, si sus expresiones fueron en el contexto, fueron desde esa clínica psiquiátrica. Es decir, hay varias cuestiones, pero desde ya la identidad del paciente y el cuidado del paciente es lo prioritario. Doctor Eso de Rosa, le obviamente. quiero preguntar lo siguiente. Usted leyó el tuit, ¿no? Sí, claro. Bien. ¿Usted considera que si es una paciente que está internada en un instituto psiquiátrico, es inimputable o es imputable? A ver, el contexto perfectamente entra de una manifestación delirante. De hecho, uno podría decir, pero lamentablemente vivimos una sociedad que está llena de expresiones de tipo delirantes, y no con gente que no asume su patología o no es tomada como patológica. Es decir, Sí, pero en este caso lo que tendríamos acá es el agregado que la mujer estaba en un instituto psiquiátrico. Por Es decir, supuesto, de confirmarse esto, da toda la sensación de que es absoluta y totalmente inimputable. Porque en realidad, A ver, y esto no sé si le atañe directamente a usted. Me lo pregunta, pero después lo dice usted. No, da la sensación, no sé. No, pero por eso digo, estamos mezclando dos cosas. Uno, si los dichos de una persona son producto o no de su patología psiquiátrica. Luego, decretar que alguien sea imputable o no, es bastante más complicado decir si alguien tiene una patología psiquiátrica. Yo le aclaro, la imputabilidad o no tiene que ver con un artículo del Código Penal del 34, en un inciso, el primero, que dice si al momento de los hechos habría que demostrar que esa persona en ese momento padeció una patología de tal magnitud que le impidió comprender la gravedad de lo que estaba cometiendo. Así que no es que una persona tenga una patología mental que la vuelve inimputable, ¿no? Eso es cuidado. O sea que una persona, por más que esté encerrada en un instituto neuropsiquiátrico, no necesariamente es inimputable. No sabemos si está encerrada, o sea, puede estar internada o no encerrada. Bueno. Es decir, y tampoco sabemos si al momento de ese hecho esa persona estaba declarada con... A ver, si una persona está internada por un cuadro esquizoide y el parte de la enfermería y de la historia clínica dice que está en ese momento en un periodo delirante activo, obviamente sus dichos son producto de la patología y por ende es muy cercana a la imputabilidad. A esto de en ese momento, al momento de los hechos, no pudo comprender. El eje de la imputabilidad es ese. No es el hecho de estar internado o no. No, evidentemente el juez tendrá que investigar si al momento de escribir el tuit la mujer estaba o no internada en el lugar. Da toda la sensación que sí, en función de la temporalidad, no porque lo diga yo. Y el otro la detienen ahí. Y incluso la detienen, me acota muy bien mi compañera. Por lo tanto, en realidad, acá de lo que se trata, está bien la consulta con usted para saber la cuestión del alcance de la salud mental, pero en realidad de lo que se trata acá es de la omisión respecto de lo que significa la información de que se trataba de una paciente que estaba internada en un instituto neuropsiquiátrico. ¿Me entiende? No, eso es absolutamente de acuerdo y central. Lo que pasa es que en una de esas estamos teniendo un pensamiento un poco lateral, nos vamos corriendo y diciendo, bueno, pero si está internada implica que es inimputable. No, porque yo por estar internado por un cuadro depresivo no soy inimputable. Luego la modalidad de internación que implica o no una internación a la demanda de un tercero, es decir, una internación forzada contra la voluntad de la persona que implica cierto grado de alejamiento de la realidad. Es decir, la esencia de la inimputabilidad es que el sujeto no comprenda la realidad. Ahora, lo que usted dice ustedes dicen es central, es decir, pero es lo que está pasando hoy en todo. Emitimos, hasta los funcionarios lo hacen, no deberían hacerlo, emitimos opiniones y demás en función de premisas menores, de elementos mínimos. No saber que una persona que hace esto está internada, obviamente es grave.
Doctor, gracias por atendernos por un favor. día domingo. Espero que, a pesar de la lluvia, que termine bien el fin de semana. Excelente, que tengan un buen día. Lo mismo, muy amable, Hasta gracias. luego. Señora. Bien, nosotros vamos a cambiar de tema porque sin